Diego Sánchez es un gentleman en el sentido más amplio de la palabra. En serio, es un placer trabajar con él y tenemos la fortuna de llevar haciéndolo casi 2 años. Da igual la temática que se os ocurra relacionada con el aparato digestivo. Diego, referente en esta especialidad, saldrá airoso porque es la fuente perfecta para los medios. Y no en cualquier medio, no. Radio Nacional de España, Canal Sur Radio o ABC son algunos ejemplos donde nuestro doctor continúa consolidando las bases de su autoridad, ya de por sí firme. Atentos porque la historia de Diego os inspirará. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Comenzamos este episodio con un invitado de honor, el doctor Diego Sánchez Muñoz, referente en aparato digestivo. Él es director médico del Grupo Instituto Digestivo, IDI, con centros de la más alta vanguardia en Sevilla, Chiclana de la Frontera y Algeciras, estos dos últimos en Cádiz. A continuación, si te quedas conmigo, sabrás cuál es la relación de Diego con los medios de comunicación y cuál es la repercusión de esa visibilidad en su marca. Una visibilidad necesaria si quieres ser un médico mediático. ¿Te apuntas? Aquí comienza tu podcast para llenar tu espacio entre consultas. Hola Diego, bienvenido. Hola Borja, muy buenas, ¿qué tal? Pues mira, me gustaría en primer lugar que te presentes. Ya he dado algunas pinceladas, pero bueno, cuéntanos, ¿quién es Diego Sánchez? Bueno, pues yo soy Diego Sánchez, como tú bien dices, yo soy médico especialista en aparato digestivo y con actividad única y exclusivamente en la sanidad privada, ¿no? Yo desde hace, pues, diría 14, 15 años ya, pues gestiono clínicas monográficas enfocadas en el aparato digestivo, en el cual pues damos un servicio integral al paciente, enfocándolo a la patología relacionada con el aparato digestivo, ¿no? A lo largo de estos años, pues bueno, hemos ido creciendo hasta, como tú bien has dicho, pues actualmente tenemos 3 centros en Andalucía Occidental. El principal, digamos, la sede madre está en Sevilla, en Los Remedios, en la calle Virgen de Begoña, y tenemos otras 2 sedes en la provincia de Cádiz, en Algeciras, en el campo de Gibraltar, y en Chiclana de la Frontera. Uh-huh. Nosotros te consideramos nuestro primer médico mediático y embajador. Quiero que recuerdes la primera vez que contactaste con nosotros. ¿Qué ibas buscando a nivel de comunicación o qué carencias detectaste que eran necesarias cubrir para tener una mayor visibilidad? Sí, mira, esto lo hemos comentado alguna que otra vez tú y yo en alguna conversación más informal y sigue siendo una verdad, ¿no? Quiero decir, los médicos no estamos formados única y exclusivamente en medicina, pero hay muchos otros aspectos de la profesión que durante la carrera no nos enseñan y algunos pues queremos ir aprendiendo y muchos aprendemos a base de palos, ¿no? Y uno de ellos es cómo llegar al paciente. O sea, podemos ser unos médicos excelentes, unos científicos brillantes, pero a la hora de comunicar al paciente la enfermedad el tratamiento o el manejo, o incluso decirle, oiga usted, que aquí tiene usted una oferta de esta especialidad, o que nosotros hacemos estas técnicas que no la hace otra persona, o que somos pioneros porque nuestro equipo pues, hemos hecho una tesis doctoral del tema que sea. Ahí fallamos absolutamente, ¿no? No somos capaces de llegar, nos pasa el 90 y muchos por ciento, ¿no? El 90 y muchos por ciento. Yo empecé, bueno, haciendo cosas de publicidad clásica, llamémosle, ¿no? En radio, en anuncios de televisión, incluso en alguna temporada tuve un cartel, ¿no? Puesto me acuerdo, allí en Algeciras, muy cerca de mi clínica, ¿no? Intentando decirle a la gente, bueno, usted, aquí hay una clínica de aparato digestivo y estoy yo, búsquenme por internet y verá lo que hago y si usted necesita de mis servicios o de mi clínica, pues yo se lo puedo ofrecer, ¿no?
pero no alcanzaba, o sea, después no era capaz de medir si realmente eso tenía una repercusión o no. El paciente no me llegaba a la consulta y me decía, oiga, que lo he visto aquí en el cartel, oiga, que lo he visto en el anuncio, que lo he escuchado en el anuncio de radio. Bien, entonces, bueno, viendo, pues, fijándome en otros compañeros, ¿no? Fuera de Andalucía, ¿no? Porque a lo mejor en la zona de Madrid, en Cataluña, o incluso en otros países, ¿no? En centroeuropeo y en Estados Unidos, esto es más normal. Aquí parece que en el sur que estamos muy cohibidos a la hora de, pues, dar entrevistas, que nos llame un periodista y nos pregunte sobre temas bueno, que la gente está muy interesada, ¿no? Pues contacté con vosotros porque me pareció muy interesante la propuesta de decir, bueno, podemos hacer que alguien pueda escalar y pueda, quiero decir, que la gente lo conozca, no solamente del boca a boca de paciente a paciente, sino un poco expandir su quehacer diario, ¿no? Y tal. Y bueno, así fue. Esto hace ya pues un año y pico largo, creo, ¿no? Creo que Mm. vamos por ahí. Y hasta ahora seguimos y creciendo para arriba. O sea que la relación no puede ser más fructuosa, creo yo, ¿no? Por supuesto, la relación es súper buena y esto que has comentado de que no se enseña en la carrera, yo lo he comentado también con otros médicos porque, por ejemplo, en mi caso, en el caso del periodismo, tampoco se enseña en la carrera a emprender, nada más que te enseñan a que salgas para trabajar en una radio, en una tele o en un periódico. No se enseña Exacto. sobre gabinete de prensa, ni mucho menos sobre emprendimiento, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto en vuestro sector, que no se os forma para esa salida profesional que es tan Mm. importante y tan necesaria, ¿no? Yo tengo una visión muy particular de esto, ¿no? Y es que en España, pues bueno, pues tenemos una sanidad pública, gratuita, universal para todo el mundo, con sus virtudes y sus defectos como cualquier sistema. La carrera la enfocan única y exclusivamente a trabajar en la sanidad pública. No hay una orientación hacia que en la sanidad privada se pueden ofrecer recursos o puede haber una complementación o el futuro va a ir por ahí porque los recursos de un país o de una comunidad autónoma en este caso pues son finitos, ¿no? Y no se puede ofrecer cosas bueno, bonito y barato para todo el mundo. Hay algo que hay que encajar. Entonces, yo creo que ahí esa visión desde primero de carrera que te lanzan hacia a trabajar en un hospital público y nada más, todo lo demás no existe, es una falsedad. Es una falsedad porque después, como en todos los ámbitos, en el periodismo pasa lo mismo, como tú bien dices, en educación, en derecho, por ejemplo, en ingeniería, un licenciado en derecho tiene después un abanico de salidas que muchas veces yo creo que los chavales en primero de carrera con 18 años no se lo plantean porque lo desconocen, ¿no? Pues en esto es igual, en medicina, uno puede trabajar de muchas cosas. Yo cuando ya era licenciado en medicina y tuve que darle al botoncito allí en el Ministerio de Sanidad para elegir especialidad del MIR, yo tenía un concepto de la especialidad de aparato digestivo que no es la realidad de mi día a día y por supuesto no es la realidad ahora 20 años después, sino que va cambiando y hay pruebas que ahora se hacen que antes ni se imaginaban, cosas que antes se hacían que ahora están absolutamente obsoletas, la relación con el paciente enfermo del aparato digestivo ha cambiado, antes apenas hacíamos colonoscopias, ahora la colonoscopia es una prueba de rutina, por poner varios ejemplos, ¿no? Entonces, ese enfoque desde la carrera, pues no te enseñan a trabajar en otro sitio que no sea, pues como tú dices, un periodista en radio y televisión, pues a nosotros, sentado en una mesa con una bata puesta y con un paciente delante preguntándole qué le ocurre. Hay un campo muchísimo más amplio y uno de ellos es la sanidad privada. Y la sanidad privada, como cualquier negocio privado, está la salud, pero no deja de ser un medio de vida y hay que emprender y hay que ser mejor que el otro, no solamente como médico, sino también ofrecer tus mejores recursos y tu mejor forma de hacer las cosas. Y para eso, pues hay que invertir en emprendimiento. Tienes que tener buenos materiales, tienes que contratar a magníficos profesionales de recepción, de enfermería, de auxiliares, de administrativos y, por supuesto, tienes que darte a conocer, porque si no, si eso lo haces para ti solo, pues al final es un fracaso y tienes que cerrar y trabajar en otro sitio, ¿no? Claro, efectivamente. Tú eres investigador en diferentes ensayos clínicos y has presentado más de 100 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Además, también has ganado premios. Todo ese background ha servido para que te conozcan y te reconozcan. Pero, ¿qué otras estrategias has implementado desde tu área o crees que son importantes para tener más pacientes, como has comentado antes?
Sí, todo eso del currículum es excelente y al final pues yo me siento orgulloso porque esa ha sido parte de mi camino y de hecho lo sigue siendo, ¿no? En la privada, en la sanidad privada es más complicado, ¿no? Porque no tienes un entorno que facilite la investigación o tal, pero bueno, dentro de nuestras limitaciones, pues algo que creo que hay que hacer. Realmente yo creo que al paciente ese currículum no le es muy interesante. Quiero decir, puede verse sorprendido alguien que no sea del entorno, de decir, uy, este hombre pues, se ha hartado de hablar en un congreso, ¿no? O se ha hartado una tesis doctoral, ha llegado al máximo y tal, ¿no? Realmente el esfuerzo que eso supone, después al paciente lo que le interesa es que tú le atiendas bien, tú le ofrezcas la mejor solución a sus problemas si quiere, o si no puede dárselo, pues lo derives a otro compañero o a otro sitio donde le puedan solucionar el problema que tiene. Bien, entonces, efectivamente, ese currículum a mí personalmente me ha ayudado para tener ese bagaje, para tener digamos, ese trampolín de impulso y demás. Pero eso no me ha hecho, no ha sido lo que ha hecho que yo llegue a más gente o que ahora mismo yo pueda ser considerado en ciertos puntos como un referente en algún tema concreto. Eso lo ha hecho, y te hablo con total sinceridad, Borja, eso lo he hecho de la mano vuestra. Quiero decir, yo hasta que hace un año y pico que no he empezado a recibir llamadas de periodistas, a recibir ofertas de colaboraciones en revistas digitales para hablar y para exponer mi visión de un tema, que no deja de ser también una visión particular, ¿no? Pues hasta que eso no ha pasado, no he empezado realmente a verlo. Y eso sí tiene un background. Antes te decía que el paciente no me contaba si me veía en la publicidad o no. Esto sí, esto el paciente llega y, oiga, que lo he escuchado en la COPE. Oiga, que en el ABC lo he visto, ha salido usted muy guapo en la foto que le hicieron y Ujú. demás. Eso sí llega a la gente. Eso sí llega a la gente. ¿Sabes? Entonces, esa estrategia de implementar una comunicación que tú seas capaz de divulgar conocimiento haciéndolo a un nivel científico, por supuesto, pero a un nivel que la persona de a pie, el paciente, el que tenga un problema digestivo, el que esté interesado en algún tema digestivo, lo pueda entender con un lenguaje de tú a tú y demás, eso es lo que realmente a mí ha hecho que pegue el salto. ¿Eh? Y hoy en día, te digo, con Fátima, con Dulce lo hablamos, que rara es la semana que no hay uno, dos, tres propuestas de salir en algún sitio, o de colaborar, o de, oye, tal día, tal hora, a ver si vas a Canal Sur, o ahora tenemos no sé cuántas comunicaciones en The Objective o en Hola. Quiero decir, me pierdo ya, a lo mejor estoy mencionando algunos que se me vienen a la cabeza de los que hemos colaborado durante este tiempo, ¿no? Mm. Pero no se para, es un no parar, es un no parar. Y eso probablemente es porque también al periodista le interesan esos temas, buscan esos temas y pues, creo que le gustará la forma que escribo, la forma que hablo, para poder llegar también a su público, que es su objetivo también, claro. Entonces yo creo que esto es un mano a mano, esto vamos de la mano, nos beneficiamos todos. A mí me viene estupendamente por tener digamos, una posición de referencia y al periodista del medio que sea le viene también muy bien porque tiene un público que va a estar atento, que puede estar interesado en lo que un experto le pueda decir, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Y alguna vez has tenido miedo o preocupación o al principio de cómo se te iba a ver ahí fuera? O si el periodista iba... Porque eso es un miedo que me comentan muchos médicos, ¿no? A ver si el periodista va a poner algo mal, algo de lo que yo he dicho, o voy a meter la pata y se me pueden echar encima compañeros del sector. ¿Alguna vez has tenido esa preocupación o te ha pasado? Muchas, sobre todo al principio, y ya después te das cuenta que no. ¿Por qué? Porque al principio, además me acuerdo, muchos de los. La especialidad de aparato digestivo es muy amplia, ¿no? Muy amplia, tiene muchos sectores. Tiene la endoscopia, tiene el hígado, tiene la enfermedad inflamatoria, tiene la dispepsia, tiene mucho campo, ¿no? Y uno de ellos también es, sobre todo en los últimos años, la nutrición, ¿no? La nutrición. Nosotros, los especialistas en aparato digestivo, no le echamos mucha cuenta a la nutrición. Para eso están los nutricionistas, los endocrinos, en fin, hay otros sectores con los cuales colaboramos muchas veces mutuamente. Entonces a mí me llamaba la atención que la primera colaboración que tuve era hablando de los excesos en Navidad, por ejemplo. Bien. Mm.
Entonces, claro, yo cuando recibí el cuestionario digo, bueno, y ahora ¿cómo digo yo esto? Que si yo realmente los excesos, en fin, a mí me gusta mucho comer y yo puedo hablar de mí, ¿eh? O puedo hablar de patología del aparato digestivo. Entonces, claro, ahí te das cuenta que realmente lo que te decía antes, ¿no? Que nosotros podemos hablar de mutaciones en el gen de no sé qué, o un ensayo clínico de la molécula no sé cuánto, tal. Eso a la gente le suena chino. Muchas veces nos suena chino a nosotros, ¿no? Pero a la gente sí le preocupa el engordar después de Navidades, el que el estómago se le hinche, el que tengan gases o el que puedan tener una enfermedad celíaca, que esos son temas más del día a día. Cuando te das cuenta de eso, pues estudias sobre eso también un poco más, te formas, te implicas en esto y hablas en el lenguaje en el que a mí me gustaría que me contaran las cosas alguna ajena. A mí me gustaría que un abogado me hablara de tú a tú muchas veces y no me contara unas palabrejas que no hay quien la entienda, ¿no? Pues Claro. igual, esto en este sentido. Y otra cosa muy importante que has mencionado es que el miedo a los compañeros, ¿no? Entre los médicos muchas veces hay cierta competencia, ¿no? Y mucho ego, diría yo, ¿no? A pesar de que se nos trata mucho de corporativismo y demás, yo creo que en la vida real es todo lo contrario, ¿no? Nos gusta mucho ponernos medallitas, nos gustan, me incluyo, ¿eh? Nos incluimos todos, ¿eh? El decir, pues yo he hecho esto antes que nadie, pues yo hago esto mejor que fulanito, no sé qué, no sé cuánto. Eso es muy típico, ¿no? Del médico. Entonces, que un compañero tuyo te vea, por ejemplo, en el Ola, que es una revista del corazón y demás, pues uno antes de salir en el Ola dice, macho, y si yo salgo y este tío que va a decir que yo soy un pringaillo, que hago yo hablando en el Ola, ¿no? Ajá. Para te das cuenta que tu público no es el compañero, tu público es el paciente. El paciente que tú quieres que te busque o el paciente que tú quieres que ser una referencia al que consultar cuando tenga algún problema del aparato digestivo. Y tu compañero, evidentemente, es importante, pero por mucho que opine, siempre va a haber gente en contra, ¿eh? Siempre. Eso es inevitable, ¿no? Cuando una vez que aprendes eso, esos miedos del principio dejan de aparecer. Y yo personalmente, Fátima lo sabe, Dulce también, y tú creo que también, yo me encuentro muy cómodo cada vez que me mandáis un cuestionario de colaboración con alguna en fin, te pones a escribir o te pones a hablar para grabarlo y sale de un tirón, ¿no? ¿Sabes? Eso ya es comodidad, ¿no? Es comodidad. Ujú. Es muy importante esto que comentas de adaptarte al lenguaje de los medios y al lenguaje de la gente de la calle, porque así es como se llega a los pacientes que te van a entrar por la puerta y así eso es lo que le interesa a los medios, ¿no? El que pueda. Tú que has hecho investigaciones, has dado ponencias en congresos, que seas capaz de llevarlo al lenguaje pues, de los periodistas, ¿no? Y traducirle ese lenguaje tan técnico. Lo que has comentado de que piensa, bueno, ¿quién es mi público? ¿Mis compañeros o los pacientes? Hay un libro que me leí de un publicista que cuenta un caso similar, que le presentó una campaña a un cliente y el cliente pensó, pero ¿yo esto cómo lo voy a hacer? ¿Qué van a pensar de mí, mi competencia? Y le dijo, ¿quiénes son los que te van a comprar? ¿Tu competencia o tus clientes? Y dijo, pues verdad, pues mis clientes. Hicieron la campaña y tuvo un gran éxito. La Claro. competencia al final, bueno, podrá decir lo que quieran decir. Claro, es así. Nosotros, por ejemplo, los congresos es una pelea continua, ¿eh? Uno da una comunicación en un tema muy pionero, porque va en un tema además que suelen ser importantes, innovadores y demás, y hablas 4 o 5 minutos y estás aterrado, pero, en fin, yo todavía con la edad que tengo, todavía me tengo que tomar alguna pastillita antes de hablar en público en un congreso, porque después te atiborran a preguntas que van a mala leche, ¿no? A mala leche por decir, oiga, pero es que esto que usted ha hecho tampoco tiene tanta importancia. Entonces estamos siempre en esa defensa, ¿no? En esa, ¿qué dirán, no? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Cuando te das cuenta que efectivamente, como tú dices, el público tuyo no es tu compañero guión competidor, en este caso, sino que vas buscando, tú haces esto porque vas buscando a los pacientes, tú vas intentando comunicar a los pacientes cosas que a lo mejor en la consulta no da tiempo o no hay forma o es otra forma de hacerlo, entonces es cuando ya dices, bueno, pues esto sí es una cosa que es muy válida, ¿no? Es muy válida y me ayuda a mí en mi carrera profesional, ¿no? Mi carrera profesional. Ujú. Te recuerdo que estamos en la primera temporada del podcast de Médicos Mediáticos en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Hoy estamos con Diego Sánchez Muñoz, referente en aparato digestivo, que nos está contando qué estrategia sigue como médico para aumentar el número de pacientes. Y antes de seguir, te recuerdo que cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Diego, quiero preguntarte qué opinión te merecen las redes sociales, cuál utilizas más, si consideras que son efectivas a la hora de difundir tu mensaje.
Sí, yo creo que las redes sociales es un mecanismo que se ha convertido prácticamente en obligatorio cuando tú quieres, cuando tú tienes una empresa, ¿no? Del sector que sea, ¿no? Y en medicina también. Es un método que lo que te hace es ser dinámico, ¿no? Por ejemplo, tengo mi página web, la página web es mi casa, entonces es muy estático. En mi casa, pues yo no estoy cambiando los muebles todos los días, ni estoy pintando, ¿no? En las redes sociales sí, ¿eh? Y estoy invitando ya a mi página web. Ahí en mi página web invito a la gente a que coja consultas y a que me vea dónde han salido los medios. Y entonces es lo que te hace darle vueltas a todo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día no existe un negocio que no tenga presencia más o menos importante en redes sociales y si no la tiene, desde luego, se queda atrás. Ahora, también es verdad que no solo creo, ¿eh? Es una opinión muy personal. No solo el hecho de decir, voy a montar un negocio y voy a tener redes sociales y ya tengo el éxito garantizado. No, que va. Eso primero hay que trabajárselas muy bien y eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo. Y después hay tanta competencia fuera, quiero decir, en redes sociales hay tantas empresas similares a la tuya o tanta gente que hace cosas parecidas a la tuya que tienes que destacar, tienes que asomar la cabeza de alguna forma. Entonces, si no lo haces, pues al final te quedas igual que otro y te diluyes, ¿no? En el mundo virtual. En el mundo virtual. Yo suelo utilizar sobre todo mucho LinkedIn desde el punto de vista profesional, cuando ahí quiero enfocarme más en mis compañeros, en comunicar, decir, oye, pues mira, hemos hecho tal trabajo o hemos ampliado en la clínica, hemos metido tal técnica, algo más profesional, ¿no? Pero de cara al paciente, de cara al público, digamos así, utilizo sobre todo Facebook, Instagram y tenemos una plataforma de YouTube también, donde, bueno, nos apoyamos también mucho en estas apariciones en prensa y demás, pero también tenemos algún vídeo divulgativo que hicimos hace tiempo de alguna técnica concreta y demás, y lo vamos colgando ahí, ¿no? Ujú. Has comentado LinkedIn para temas más profesionales. Entiendo que también hay, bueno, más médicos también en esta red social. Antes hemos hablado de la salida de crear una clínica privada, mm, que es un reto, ¿no? Que eso supone un reto. ¿Cómo ves el emprendimiento a nivel médico en general? ¿Hay un buen nivel o está todavía en una fase en la que necesita desarrollarse más en España? Necesita un desarrollo brutal y sobre todo necesita una comprensión por parte de los médicos que hay otro mundo, ¿no? Hay otro mundo. Ahora, muchas veces, como antes hablé de la sanidad pública, ¿no? O de la medicina pública y demás, ¿no? Que es el paradigma el cual todo el mundo incluso la utilizamos, ¿no? Yo soy paciente, quiero decir, cuando soy paciente, pues voy a mi ambulatorio y a mi hospital de referencia, ¿no? Pero primero, el horario de trabajo en la sanidad pública, o sea, quiero decir, el sistema, la organización del trabajo está muy encorsetado. Quiero decir, tú dependes, tienes mucho intermediario por encima, tienes muchos jefes, tienes un jefe de servicio, tienes un director de hospital, tienes un gerente, tienes un servicio de salud. Tienes mucha gente, con lo cual a la hora de emprender dentro de la sanidad pública que se puede hacer, tú puedes ofrecer una técnica nueva o tú puedes emprender, me refiero no a negocios, sino a hacer cosas nuevas, hacer cosas innovadoras. Uf, cuesta, ¿eh? Cuesta, ¿eh? Cuando era más joven lo hice en algunas ocasiones y costaba sangre, sudor y lágrimas en los casos que se conseguían, ¿eh? Que no eran todos, ni muchísimo menos, diría que eran los menos. Entonces, eso acaba cansando. Después, el- los sueldos están también muy estancados. Quiero decir, nosotros, y me voy a echar flores a nuestra profesión, ya que yo no tengo abuela, creo que somos profesionales de muy alto valor en general, ¿eh? En general. Entonces, el sueldo que actualmente se paga en cualquier hospital público, y eso sí que está muy igualado, no hay competencia entre hospitales, que a lo mejor podría ser una solución, no soy yo quien para arreglar el sistema sanitario, pero a lo Ujú. mejor eso podría ser una salida, está muy encorsetado. Eso hace que todo el mundo cobre lo mismo, muy por debajo de su valía, con lo cual no fomenta tampoco ese emprendimiento, fomenta que uno diga, bueno, pues yo estoy de 8 a 3 aquí y voy a cobrar lo mismo que este tío que hace 20 veces más que yo, pues que lo haga el tío este, ¿no?
No. Desgraciadamente es así, esa es la realidad, muy resumida y explicada de una forma muy burda, ¿no? Muy burda. Sin embargo, curiosamente, las nuevas generaciones siguen apostando única y exclusivamente casi por la sanidad pública. No hay ningún residente que acabe, no hay ningún estudiante que acabe que uno le pregunte y diga, no, pues yo quiero montar una clínica o yo quiero irme contigo porque... No, no, todos quieren ir a la sanidad pública. Y ahí le esperan periplos de contratos de un mes, 2 meses, a lo sumo, ¿eh? Eso es un buen contrato, ¿eh? Eso cuando te llaman de la bolsa, eso es un contrato magnífico. Con un sueldo muy encorsetado, sin ninguna estabilidad laboral, sin ninguna proyección de carrera profesional, porque hasta que no sacas una plaza, que con suerte cuando tienes mi edad, pues a lo mejor en ese examen te toca, ¿sabes? Casi más cercano a la jubilación que a tu inicio profesional, pues sin embargo, esa es la apuesta mayoritaria. Esa es la apuesta mayoritaria. ¿Por qué? Porque la sanidad privada, al montar una clínica, pues tiene muchos inconvenientes, evidentemente. Es muy sacrificado. Es decir, se trabaja mucho más. Y además se trabaja no solamente en medicina, sino que por mucho que uno delegue, tiene otras preocupaciones. Esta mañana, pues se me ha roto un cristal en la clínica. Bueno, pues a pesar de que yo estaba en la consulta, en otra consulta y demás, pero tenía en la cabeza que había que llamar al Bueno, cristalero para que te arregle. Son tonterías, ¿no? O la señora de la limpieza, o comprar material, o pagarle el sueldo a todos. Quiero decir, tienes que tener una cabeza mucho más amplia, mucho más enfocada en distintos factores, no solamente en la medicina, como pasa en cualquier negocio. Ojo, el enfoque de la medicina, pero el señor que monta una tienda de una ferretería, pues igual tiene muchos problemas, no solamente el vender destornilladores, ¿no? Pues ujú. esto es igual. Entonces, se prefiere esa vida, entre comillas, cómoda. Es decir, bueno, pues yo estoy aquí, engancho un contratito por acá, otro por allá, tranquilito, hago lo que pueda hacer y tal, y ya me llegará a mi plaza, y entonces ya a lo mejor me planteo, cuando tenga 50 años, pues hacer algo, y a lo mejor con 50 años pues ya no tiene ni ganas, ni fuerza, ni tal. Esa es la situación a día de hoy. Entonces, el emprendimiento en general. Después, como todo, hay especialidades que sí, ¿no? Por ejemplo, la dermatología, la cirugía plástica, la oftalmología. Hay muchas especialidades que sí han desarrollado ya ese enfoque porque han desarrollado otras técnicas o se han enfocado en otro tipo de pacientes y demás, diferente al de la pública, con lo cual la única salida que tienen es por ahí. Pero una especialidad intermedia, como puede ser la mía, la de aparato digestivo, pues no, es muy difícil encontrar compañeros de viaje, ¿no? Es muy difícil encontrar especialistas en aparato digestivo que se suban al carro tuyo, por mucho que tú le expliques, por mucho que tú le enseñes, por mucho que tú tal, porque después el día a día es complejo, no es fácil, ¿no? De todos modos, pues bueno, pues como todo, ¿no? Yo que soy, hablando mal y pronto, culillo de mal asiento, pues a mí no me va la otra vida, a mí me va esta, ¿no? Y disfruto y a pesar de todos los problemas y demás, me compensa mucho en mi vida el llegar satisfecho de decir, bueno, pues he hecho lo que yo creía que había que hacer, como yo creía que había que hacerlo y dedicando el tiempo que habría que dedicarle. Pues ya está, con eso yo duermo tranquilo y soy feliz, ¿no? Mm. Eso te iba a preguntar justamente porque estás hablando de la parte del emprendimiento complicada, ¿no? ¿Qué es lo que hace que todo eso merezca la pena desde tu punto de vista? ¿Qué es lo bueno que tiene el que tengas tus propias clínicas privadas? Lo fundamental es que yo decido. Quiero decir, o sea, yo soy mi propio jefe, nunca mejor dicho. Yo decido cuántos pacientes veo, cuánto le dedico a cada uno, qué técnica sería interesante meter, me interesa comprarlo o no me interesa, lo decido yo. No tengo que explicárselo a alguien que a su vez tiene que explicárselo a otro alguien que además no tiene ni idea de la especialidad o no tiene ni idea de la técnica, salvo lo que le cuente yo. Eso es para mí el principal beneficio, ¿no? Y después el día a día te permite una libertad de horarios absoluta. En cualquier hospital público, en servicio público de salud, uno está muy encorsetado. O trabaja por la mañana, o trabaja por la tarde, o está de guardia, pero eso es lo que es. Después te vas a tu casa y si te he visto no me acuerdo. Aquí no. Aquí yo puedo empezar, puedo llevar a mi hija al colegio, por ejemplo. ¿Eh? O sea, eso a mí me da vida, eso a mí me da vida, el poder dejar a mi hija en el colegio todas las mañanas, ¿no? O poder recogerla incluso porque te puedes organizar para esto, ¿no? Entonces, es poner en una balanza al final lo que a cada uno en su vida le interesa, ¿no? Pero desde el punto de vista mío de la especialidad, a mí me ha permitido crecer muchísimo. Yo desde que estoy invirtiendo y haciendo cosas en mi clínica, hago cosas que
algunas incluso para las cuales no me había formado yo durante mi periodo de formación, sino que me he tenido que formar después a posteriori, ¿no? Técnicas para la obesidad, por ejemplo, eso no se hacía, o pruebas funcionales como manometrías esofágicas, eso yo durante mi residencia no vi ninguna, no vi ninguna. Entonces, esto me ha permitido poder decir, me interesa esto, sí, pues me voy, yo qué sé, a Frankfurt a una semana y estoy allí con un tío que es el que más hace de Europa y tal. Te formas y vienes aquí, la implementas y la haces tú como tú te has formado y como tú crees que hay que hacerlo. Y encima le sacas rentabilidad porque además, si uno es de los pocos que las hace encima, pues todos los pacientes, tú eres ya la referencia de esto, ¿no? Claro. Entonces, hay ciertas cosas que cuando yo las pongo en la balanza, desde luego, van muy arriba, ¿no? Mucho más arriba que cuando estaba en la sanidad pública hace mucho tiempo, pues muchas veces cruzado de brazos, ¿no? Claro. Te voy a hacer ahora, Diego, una pregunta relámpago, ¿vale? Para que me contestes con la sinceridad que pueda. ¿Qué es lo que menos te gusta de una consulta? Lo que menos me gusta es una consulta. Uf, es complicada la pregunta. Mira, si entendemos la consulta como un paciente sentado delante y tú preguntándole por su problema y demás, a mí lo que más me cansa al final del día es que hay que tener una capacidad alta de cambiar el chip. ¿Por qué? Porque lo mismo te viene una persona de un nivel sociocultural muy alto que el siguiente, pues un señor que vive allí en medio del pueblo, que es un pastor o lo que sea, y entonces hay que ir adaptándose continuamente. Quiero decir, muchas veces queremos hacer en la consulta educación sanitaria, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les recomiendo a los pacientes que no beban alcohol porque eso es malo para el hígado o que lo hagan con moderación, no se lo puedes explicar de la misma forma a un señor de 60 años muy culto, con un nivel cultural muy alto, que a un chavalito de 18 años bueno, que está empezando a salir o que está. Quiero decir, Ujú. entonces, esos cambios a lo largo de un día, que podemos ver pues, 15, 20, 25 pacientes, ¿no? Pues acaba agotando, ¿no? Entonces, llega un momento y cuando vas por el 12, pues necesitas un Kit Kat ahí y te agota. Eso quizá para mí sea lo más cansado, ¿eh? Sea lo más cansado. Después, yo personalmente la disfruto mucho, porque a mí me gustan mucho las relaciones personales, ¿no? A mí me gusta mucho hablar con el paciente de a qué se dedica, de qué hace, ¿no? Y muchas veces te encuentras historias muy sorprendentes, ¿no? Te encuentras Ujú. a gente que tú dices, bueno, como en la vida me hubiera imaginado yo que alguien se pudiera dedicar a esto o que hubiera hecho tal viaje o que hubiera tal, ¿no? Entonces, eso es muy enriquecedor desde el punto de vista personal, ¿eh? Personal. Y yo eso se lo recomiendo a todos mis compañeros y además a todos los chavales jóvenes que empiezan la residencia, es decir, hablar con los pacientes, se está perdiendo el hablar. Tenemos muchas máquinas y mucha capacidad diagnóstica y le da uno un botoncito y sabe lo que tiene el paciente. No, macho, esto, la medicina es, cuéntame y se te enciende ahí el chip de decir, bueno, pues a ver si le pasa esto y vas por ahí, ¿no? Eso para mí es muy enriquecedor, sí. Y bueno, ¿y cuál es el programa que ves y te da vergüenza confesar? Programa de televisión. Programa de tele. Yo veo muy poca televisión por no decir ninguna. Veo algún telediario cuando estoy cenando y demás. Y Mm. fútbol intento ver partido de fútbol el que pueda, ¿no? Y el que mi mujer me deja también, ¿sabes? Pero sí es verdad, el otro día me hizo mucha gracia unos compañeros allí en la clínica, estábamos dos, tres compañeros con enfermeros y demás, y estaban tomando un café y aparezco yo por allí y estaban hablando de un programa, no me acuerdo cómo se llama, un reality de estos de que están en una isla y demás, hay chicos, chicas, y no me Sí. acuerdo, no sé muy bien el nombre. Pero, macho, que se sabían los nombres de todo y la historia, pues fulanito, pues se fue con fulanita y le ha puesto los cuernos a no sé quién, ¿sabes? Y digo, macho, tío, que soy médico como trinquete, enfermero, que hacéis viendo esas cosas, ¿no? Para evadirse, ¿no? Sí, sí, digo, Claro. macho, la gente también tiene una vida oculta por ahí, ¿no? Por ahí. No, pero yo no suelo ver televisión, entre otras cosas, por tiempo y demás, ¿no? Cuando yo pues, te sientas y tienes puesta la tele allí un poco de fondo, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Y cuál es tu serie favorita? Pues hace años que no veo series. Bueno, ahora dice lo de la vergüenza, puede ser que venga esto a colación. A ver, a ver. Yo estaba enganchado hace años a Cuéntame. Ajá. Bueno, A cuéntame, muy buena Cuéntame. serie. Sí, sí, pero con un enganche de esperar que llegaran los jueves, además, me acuerdo que eran los jueves por la noche, ¿sabes? Y esperar a ver qué le pasaba a la familia Alcántara, ¿sabes? Porque además a los pupas le pasaba de todo, ¿no?
No había. Entonces, es verdad que esto lo contaba tú a tu compañero y te decía, ah, tú eres un viejo, tú eres un tal. Es verdad que te ponía a lo mejor el contexto histórico, ¿no? Veías Claro. pues cosas que a lo mejor yo había vivido de chico y no te acordabas y más o menos te ponía, ¿no? De supermercado de aquella época, ¿no? O coches, ¿no? Cuando veías yo qué sé, los SEAT 127 o cosas de este tipo, lo veía cuando era chico, pues lo ves ahí y dices, coño, es que esto ha pasado antes de ayer, ¿no? Y lo he vivido yo. Entonces, verdad, si te digo así, pues cuéntame, quizás fue la última serie que me enganché y que me daba también un poco de vergüenza contarlo. Sí. Y dentro de esta aventura con los medios, Ujú. ¿en qué medio te has sentido más orgulloso de aparecer? ¿O cuál ha sido la aparición que, por el motivo que sea, te ha dado más orgullo? Uy, la más gorda quizás fue el ABC de Sevilla en un día de Nochebuena. Un día de Nochebuena, y fue de las primeras, pues quizás por eso también, ¿no? Por Ujú, la novedad y de que de buenas a primeras te llama un medio como ABC, ¿no? Como ABC. Además fue aquello, me sorprendió mucho porque fue todo muy profesional, ¿no? Con una cita previa, confirmada varias veces, con un fotógrafo al lado, con un texto predeterminado que después entre el periodista y yo pues fuimos matizando. O sea, una cosa muy profesional, ¿no? Y después el impacto que tiene ir al kiosco el día 24 de Nochebuena por la mañana y verte y abrir el periódico y verte allí, tu cara en tu consulta y demás a página completa, eso para mí fue un impacto y un orgullo que además lo tengo por ahí en la consulta plastificado, ¿no? ujú. Por ahí puesto en el cajón, cada vez que abro el cajón me lo encuentro, ¿no? Qué Esa bueno. la guardo con especial cariño, sí. ¿Y cómo sería un día perfecto para ti? Un día perfecto, pues mira, un día perfecto es levantarme, despertar a mi hija, hacer el desayuno. Para mí es fundamental, ¿no? La vida familiar, quizá porque muchas veces también tenemos poco tiempo de dedicarle, ¿no? Y llevarla al cole. Así empieza mi día perfecto. Ya después de ahí, bueno, pues ya en el trabajo, pues que vaya todo bien, quiero decir, que sea una consulta cómoda, que no haya personas con especiales problemas serios, ¿no? Que no haya ninguna complicación, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hacemos endoscopias, ¿no? Allí en la clínica, pues bueno, la endoscopia es una prueba que en un momento dado pues puede tener alguna complicación, ¿no? Es muy poco frecuente, pero siempre estás con esa espada de Damocles ahí. Bueno, pues que Ujú. todo el día y haya ido todo bien y demás, ¿no? Y después, por supuesto, llegar a casa y estar en familia un rato y poder compartir todo lo que ha pasado el día entre todo. Eso para mí es lo ideal, ¿no? Si así fueran todos los días, pues magnífico. Lo firmabas, ¿no? Sí, ahora mismo. Porque no lo son, desgraciadamente, ¿no? Siempre hay altibajos y demás. Pero bueno, siempre Ya. uno también pide lo que no tiene, ¿no? Lo que echa de menos, ¿no? Probablemente si uno tuviera menos trabajo, echaría de menos trabajar, ¿no? Y al revés, si tienes mucho trabajo y no tienes tiempo de eso, de llegar a casa a una hora decente y cuando llegas pues ya tu familia ya ha cenado y tú te sientas a cenar solo, ellos están allí aguantando un poquito por estar contigo, pues echa de menos eso, ¿no? Mm. Entonces siempre buscamos lo que no tenemos, pero yo así soy feliz. Estupendo. Y Diego, de las personas que nos están escuchando, que quieran saber más de ti, conocerte mejor, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, pues mira, ya te digo que tenemos centro, la base principal físicamente está en Sevilla, en la calle Virgen de Begoña, en Los Remedios. Es muy fácil, la referencia es la calle de Correo de Los Remedios. En esa calle, pues ahí estamos, ¿no? Ahí tenemos el instituto, es un centro de 300 metros cuadrados bueno, todas las posibilidades de resolver patología ambulatoria, ¿no? Del aparato digestivo. También estamos en Algeciras, en la calle Ruiz Zorrilla, ¿eh? Allí se conoce como el Secano, el que sea de por allí, la antigua carretera nacional 340. Y en Chiclana estamos en Santipetri, en Novo Santipetri. Ahí estamos ubicados dentro del Hospital Novo Santipetri. Ujú, Después, bueno, el contacto a través de la web. Nosotros tenemos, como digo, una web que es www.institutodigestivo.com. Y ujú. después en redes sociales, con esos mismos epígrafes parecidos, Instituto Digestivo IDI, el IDI es el acrónimo nuestro y demás, pues estamos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Cualquiera de esos medios pues se puede contactar también de forma fácil y además damos consulta online, etcétera. Ujú. Genial, Diego. Pues muchísimas gracias por toda esta trayectoria que llevamos, por lo que queda y por habernos dedicado un rato en el podcast de Médicos Mediáticos. Nada, muchas gracias a vosotros siempre. Un abrazo. Igualmente.
cosas que también pasan en una consulta. Hola, buenas tardes. Mira, esta anécdota me pasó mientras trabajaba como enfermero en la planta de traumatología. Y fue un invierno que hubo mucho ingreso de respiratorio, patologías respiratorias. Entonces, la planta de trauma, pues nos encontrábamos a pacientes ectópicos, eran pacientes de medicina interna. Y este fue el caso. Nos ingresó un abuelete ya entradito en años, 90 y tantos, que el hombre pues ya también en base a su patología que tenía una infección respiratoria severa, y que la edad que tenía el abuelo pues estaba regularcito el pobre. Total, que ingresó el abuelo y la que le acompañaba era su mujer, la señora Carmen, que pues era una señora mayor también, ¿no? Pues entonces los primeros días que estuvo con nosotros, pues claro, cuando llegábamos el turno de noche, que ponemos la medicación, total, veíamos a la señora que la acompañaba y era casi como tratar a otro paciente, porque nos daba muchas cositas y le preparábamos su sillón, le poníamos su mantita, le dábamos un poquito de leche si quería. Total, que el abuelo pues se fue poniendo ya peor, ¿no? Y los médicos hablaron con la familia, explicándole la situación, la gravedad del paciente, ¿no? Total, que esa noche, como estaba ya tan malito, se queda un hijo acompañando al matrimonio, un hijo de ellos. Total, que ya cuando entro yo a las 10 de la noche, la compañera que va a tomar las temperaturas, yo llego a poner la medicación y ya, pobre, ya estaba ya regular. Ya bajaron los médicos, le pusieron medicación para que descansara, para que no tuviera dolor, se habló con la familia, que ya estaban las últimas horas, total. Pues irremediablemente a las 4:30, pues pasó lo que tenía que pasar. Y el hombre pues fallece, nos llama el hijo al timbre, ¿no? Yo me levanto y ya él viene por el pasillo a darme el encuentro, ¿no? Y me dice que nada, que ya descansó el pobre hombre, pero que por favor que tuviéramos mucho cuidado al decírselo a la madre, que ella se ponía muy nerviosa. Mira, él vamos, textualmente, mira, a ver cómo se lo decimos a mi madre, que ella está muy nerviosa, a ver de qué manera lo hacemos. Total, que nada, pues voy a la habitación, ¿no? Y cuando llego, pues la señora Carmen está dormida, vamos, completamente dormida. Total, que entre el hijo y yo la despertamos a la pobre y se me ocurre, pues el butaconcito que tenía ella, pues ponerlo en el pasillo que nosotros ya por la noche a esas horas teníamos la costumbre de apagarlo porque se quedaban como unas lucecitas de seguridad que se veía perfectamente, vamos, si tú ibas andando. Pero así tampoco los enfermos que dejaban la puerta abierta pues tenían la luz, ¿no? Que no les daba de pleno. Total, que le pusimos su silloncito en el pasillo y empezamos ya todo el protocolo que se hace con un éxito, ¿no? Llamamos al médico, el médico baja, certifica el éxito. Total, que preparamos al pobre hombre, todo el proceso, el familiar que se acerca al control para darnos los datos, va a hablar con la aseguradora, ¿no? A todo esto el médico ya habla con la señora Carmen, ¿no? Hombre, que se lo toma regular la pobre mujer, allí en el pasillo sentada. Total, que sigue transcurriendo la cosa. Llegan los compañeros, bajan al hombre ya al mortuorio, llega la funeraria, todo, ¿no? Volvemos a la actividad de la planta normal y corriente. Y ya pasa una hora y pico, yo empiezo a preparar ya la medicación, que porque va a empezar ya la ronda, medicación, analíticas, etcétera, y me da por mirar al pasillo y yo veo, digo, no sé, una figura, veo algo total, que me voy acercando y, y cuando es mi sorpresa de que nos hemos olvidado a la pobre señora Carmen dormida en su butacón en el pasillo. La familia se había olvidado a la pobre mujer y llevaba 1 hora y media dormida en el pasillo en su butacón, ella. Claro, que dicho, es que lo escucho así, hombre, y parece que Dios mío, no puede pasar. Pues sí, pasa. Hombre, yo lo digo porque son circunstancias, situaciones así muy estresantes, porque yo por desgracia me he visto también en ese otro lado de la película. Y es verdad que en esos momentos, entre el estrés y la ansiedad que dan todos esos sitios, pues es verdad que estas cosas pueden pasar perfectamente.
hacía que la pobre señora Carmen la tuvimos 1 hora y media en el pasillo dormida, la pobre, hasta que ya conseguimos ya hablar con la familia, que claro, imagínate pues cuando le dijimos que se había olvidado a la señora en el pasillo. Pues nada, esta es la anécdota de aquella noche de una planta de traumatología. Como esa, pues imagínate, 20 años trabajando, pues hay millones. Pues nada, espero que la encontréis cuanto menos curiosa y nada, un saludo. Hasta luego. Bueno, pues con esto terminamos. Os recuerdo que os esperamos el próximo martes con una nueva píldora de marketing, comunicación y ventas para aprovechar tu tiempo entre consultas. Me despido no sin antes recordarte que puedes apuntarte a mi newsletter. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Y mientras tanto, como opinaba la famosa publicista Bernice Fitzgibbon, la creatividad a menudo consiste en simplemente encontrar lo que ya estaba allí. Piénsalo. Que la prensa y la salud te acompañen.